Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola señal. Exitosa, la radio del Perú. Esta mañana va a estar con nosotros en unos minutos la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, que se ha convertido en el centro de la atención por una razón muy simple. La minería es la principal fuente de ingreso de este país. Y viene un nuevo boom minero. Y la pregunta es, ¿vamos a repetir la historia? Que al final del boom tenemos la peor educación, la salud colapsada, no hay plata para resolver los millones de expedientes que esperan en el Poder Judicial, no hay plata para arreglar los temas de seguridad, no hay plata para nada. Y encima hay corrupción. ¿O vamos a hacer las cosas bien esta vez? ¿Ah? Yo he escuchado y he leído las cosas que ha estado diciendo Cayetana Aljovín. Yo creo que vale la pena escucharla. Porque lo que está diciendo es algo así como vamos a hacer minería, pero minería con cambios. Y eso es un buen discurso. Con ella vamos a hablar en unos minutos. Ahora estamos con otro distinguido invitado, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, uno de los defensores del pueblo más elegantes que hemos tenido, dicho sea de paso. Está así elegantísimo el hombre. Y estamos acá para hablar del tema. Yo quería conversar del tema de los conflictos, pero antes... Walter, yo quisiera que comentemos un poco este incidente que ha ocurrido a raíz de esta brutal agresión de este Martín Camino arrastrando a la expareja por el suelo, ¿no? Y las declaraciones a raíz de esto de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, que han sido, por decirlo menos, desafortunadas. Yo la tuve el sábado en la revista Sábado para a ver si se había... No, digamos, dice más o menos lo mismo. Casi que las mujeres pueden ser responsables de las agresiones de las que son víctimas, ¿no? No sé cuál es el juicio que tienen ustedes de la Defensoría sobre esto. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, tanto institucionalmente como a título de defensor. Hemos señalado que un funcionario, una persona que no conoce los conceptos, los registros conceptuales más elementales del discurso de protección que es indispensable que tengan las mujeres y que no reconozca el estado permanente de agresión de la que son víctimas, definitivamente no puede conducir una comisión tan importante como es la Comisión de Derechos de la Mujer del Congreso. No hay discurso, no hay razón que justifique la agresión a una mujer. De manera que esta es una enorme preocupación que tiene la Defensoría y ya la hemos planteado de manera explícita, ¿no? Claro, porque en realidad las preocupaciones y el discurso de la presidenta de la Comisión de la Mujer debería ser otro, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, que volvamos a vivir un incidente como el de esta chica de Osma nos pone sobre el tapete que las cosas no han cambiado, ¿no? Y que la violencia contra las mujeres sigue siendo una enfermedad de nuestra sociedad. Claro, pero y que hay que curarnos, entonces hay que tomar iniciativas en todos los niveles en la educación, pero bueno, si el discurso de quien debería, digamos, ¿no?, encabezar esta ¿no?, especie de cruzada contra la violencia en contra de las mujeres. A ver, uno se pregunta si más o menos gran parte de los líderes de opinión, de los funcionarios públicos, de la sociedad civil, estamos de acuerdo en todo esto y al cabo de los años vemos que esto no solamente continúa, sino se incrementa, es que hay un vacío entre lo que se declara y lo que se hace. Más puntualmente, el hecho es que en el Estado esto necesita ser una política que realmente tenga indicadores, tenga presupuesto y esté en ministerios claves, en realidad en todo el Estado, pero tenga indicadores claves en determinados ministerios, como en el Ministerio de la Mujer, como de hecho, como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y qué duda cabe que en el propio Congreso tiene que pasar del asunto nominal formal a un compromiso real. Claro, porque, por ejemplo, se generó una enorme controversia, ha habido marchas, ha habido debates de todo tipo sobre la ideología de género y sobre si existe o no una conspiración gay por introducir una agenda, ¿no?, que ponga en duda el tema de cómo se define
el género de las personas, pero más allá de esta discusión, yo creo que, o digamos, lo que deberíamos estar discutiendo, creo yo, en vez de esta discusión, que perfecto, sigan discutiendo lo que quieran, pero tenemos un problema, por ejemplo, en los colegios, ¿no es cierto? Deberíamos en los colegios, desde chicos y en las familias, dar el mensaje que hombres y mujeres son iguales en lo que respecta a sus derechos, ¿no es cierto? Que Mira, pueden ser... cosas tan elementales, ¿no? perdona. O sea, porque ahí viene, o sea, esa idea que tiene este camino, que es la misma idea que tenía el energúmeno ¿no? Que golpeó en Ayacucho, ¿no es cierto?, a esta chica, cuyas imágenes vimos, es que ellos son dueños de las mujeres, ellos tienen derecho a decidir sobre la vida de las mujeres. Y eso es lamentablemente una idea generalizada entre los varones. Claro, el punto es que, como dije hace un momento, el Estado tiene que asumir esto como una real política pública. Déjame que te cuente una experiencia. La semana pasada, en todo el Estado, las niñas por 1 hora han tomado el poder, desde la Presidencia de la República hasta pasando por la Defensoría del Pueblo hasta por los ministerios. Y qué experiencias interesantes e enriquecedoras. Quien asumió la Defensoría del Pueblo por 1 hora, esta niña me contaba, que en su colegio, por ejemplo, los niños tenían monopolizado el patio de juegos. Para ellas no había espacio de juego. No había espacio de entretenimiento. Entonces, conversando en ese momento, le digo, defensora, porque estaba asumiendo la Defensoría, te recomiendo que inmediatamente ordenes que hagan una supervisión en ese colegio y que el espacio sea equitativo. Mira, estos detalles que parecen baladí, que parecen que no tienen importancia, es lo que tú estás planteando. Se aloja en el imaginario, en el pensamiento del sujeto y piensa que uno tiene más derechos que las mujeres, cuando en realidad la igualdad es una de las virtudes que cohesiona la sociedad. La libertad por encima de la esclavitud, la igualdad por encima de la desigualdad. Y la desigualdad más grosera que hay en el país es la desigualdad de los hombres frente a las mujeres. Ahora, vayamos, señor defensor, a hablar del tema del diálogo y de la cantidad de conflictos sociales que están pendientes. Ustedes tienen un registro, ¿no es verdad?, de la cantidad de conflictos que están pendientes de solución y que están ahí, digamos, en tensión, por decirlo de alguna manera. Sí, este documento es un informe que se hace luego de 13 años de trabajo de monitoreo, de prevención, de gestión de conflictos. Se han estudiado 1.000 casos, 500 y pico de conflictos, y hay cifras realmente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que el diálogo, que es la principal herramienta para la prevención y la gestión del conflicto, el diálogo llega siempre tarde. En el 65% de las ocasiones, el diálogo llega cuando ya el conflicto hizo crisis o cuando ya hay manifestaciones de violencia. Y solo se utiliza el diálogo en el 18% de los casos tempranamente. Y cuando se utiliza de manera temprana, en la mayoría de casos, se soluciona. Entonces, cuando utilizamos reactivamente el diálogo, cuando el diálogo lo utilizamos simplemente para apagar el incendio, evidentemente no tiene solución, y lo único que hacemos es contribuir a que la violencia o el conflicto reaparezca de una manera mucho más agresiva dentro de unos meses. Claro, incluso habría que agregar, y tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos es lo que ocurrió en Bagua, que fue una tragedia realmente. Claro. Y fue un conflicto que duró semanas con bloqueos de carreteras. Bueno, fue tremendo, ¿no? Sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Pero lo absurdo es que no solo ocurrió que el diálogo vino después, sino que se le dio la razón a los que reclamaban. O sea, que si este diálogo se hubiera producido antes, no hubiera muerto nadie y el conflicto hubiera terminado relativamente rápido. Porque terminó así. Sí, tienen razón los señores de la comunidad nativa. La pregunta es bien interesante, porque otro de los datos que revela este documento es que el 73% de las personas considera que la ciudadanía solo tiene como mecanismo de interactuar con el Estado la protesta, la demanda en la calle. Sin embargo, el 79%
no está dispuesto a dar el paso a una actitud violenta. Y esta es una oportunidad. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Lo que quiere decir es que si tú inicias procesos de diálogo temprano, no aparecen casos como Bagua. Si utilizas reactivamente, si utilizas como mecanismo simplemente de reacción frente a un conflicto ya desembosado, allí de seguro va a pasar lo que ha pasado en Bagua y en tantos otros casos. El costo del diálogo, ya que tú estabas hablando de minería hace un momento, el costo del conflicto es enorme. No me estoy refiriendo solo al costo, que de por sí es muy importante, de vidas humanas. Estamos hablando, son más de 200 personas que han muerto en conflictos. Pero estoy hablando del costo social, estoy hablando del costo económico, el costo de oportunidad. Cuando hay un conflicto y se para toda una inversión que está programada para 40 años, al segundo o tercer año está parada, el costo es enorme, ¿no es cierto? Entonces, también los empresarios, también el Estado tienen que entender que el mejor negocio es conocer el entorno, dialogar con el entorno, interactuar paritariamente con el entorno, porque eso forma parte de su capital como empresa, porque no es negocio que al segundo o tercer año esa concesión, esa explotación esté parada. No es negocio para nadie, ni para el Estado, ni para la sociedad, ni para la empresa, y menos para la sociedad, para las comunidades. Según estoy viendo en el reporte, hay el 61.8% de los conflictos tienen que ver con temas socioambientales, ¿no es cierto? Y la mayor parte de ellos con conflictos con proyectos mineros, energéticos, petroleros, ¿no es cierto? Pero no hay que alarmarse. No hay que alarmarse por lo siguiente, Nicolás. Primero, porque en el Perú hay decenas de miles de concesiones mineras y hay más de 1000 y pico que están activas. Estoy hablando de concesiones mineras. Muy bien. De los 168 conflictos, el 60 y tantos % es socioambientales. El 60 y tantos %. De esos, no todos están en situación de crisis. Están activos, algunos están en situación de crisis. Si hacemos las sumas y las restas, no llegamos ni siquiera a 20, digamos, realmente críticos de miles. Entonces, tampoco le demos una lectura a esto alarmista. Lo que tenemos que hacer, tú lo has dicho hace un momento, hay que hacer nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? Una de las herramientas para que las inversiones sean viables es que se introduzca una cultura del diálogo. El diálogo es fundamental en un sistema democrático, el diálogo es fundamental en una inversión. Te pongo un ejemplo más. Mira, cuando tú negocias, tú como representante del Estado negocias con un empresario, tú lo haces en situación de paridad. Tú lo reconoces al otro como un igual y tomas todos los recaudos, tomas todos los filtros para que ese convenio o contrato sea más o menos paritario para las partes. Porque tú sabes que te puede llevar al CIADI o porque tú sabes que te puede llevar a un arbitraje, lo sabes. Pero eso no sucede cuando el Estado se sienta o los empresarios se sientan con las comunidades. La prueba de eso es que hay 2.500 actas de estos diálogos y más de 1.000 acuerdos a abril de este año suscritos. Quiere decir que no hay una negociación de buena fe, que se sientan sabiendo que no van a cumplir. Entonces, hagamos nuestro papel también. Hagamos nuestro papel. Así como tratamos con paridad a las empresas, tratemos con paridad y reconozcamos cuáles son los problemas. Que dicho sea de paso, no es la gran cosa. Lo único que te piden es que no se generen determinados daños. Pero tenemos que asumir ese compromiso. Ahora, uno de los conflictos más emblemáticos en las últimas semanas ha sido la huelga magisterial. Y el manejo que se ha tenido con la huelga magisterial ha sido muy complicado, ¿no? Es cierto que ha sido una circunstancia bien particular, porque ha sido una huelga dirigida por un sindicato que no existía, que estaba formándose al calor de la huelga, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y el ministro del Interior aparece acusando prácticamente de terroristas a los dirigentes de la huelga sin además poder acreditarlo, porque hizo una denuncia de ese nivel de gravedad y el lunes cuando se presentó al Congreso, después de haber boicoteado con esa declaración la negociación todo el fin de semana, no pudo probar nada de lo que había afirmado, ¿no es cierto?, tan enfáticamente. Es más, en este momento Pedro Castillo Terrones, señores de la producción, está declarando ante la Fiscalía, lo han citado porque el proceso sigue, entonces, digamos, no hay... ¿De quién depende ese manejo? Porque
Es decir, el Ministerio del Interior, y yo doy fe de eso, con Guy del Wexler ahora, está tratando de tender puentes con los maestros, de educación, perdón. Guy del Wexler está tratando de tender puentes, de que el diálogo sea la vía para resolver los problemas, y el mensaje que ha dado es extraordinario, porque él dice, la reforma de la educación no se puede hacer contra los maestros, pues, hay que hacerla con los maestros. Y eso solo ya marca una diferencia extraordinaria. Pero cuando él está haciendo eso, el Ministerio del Interior denuncia, ¿no es cierto?, ya no por terrorismo, la denuncia ahora es por crimen organizado, no sé qué cosa, y el Ministerio Público está procesando una denuncia. Entonces, una parte del Estado está boicoteando la negociación y digamos, y el diálogo que está pretendiendo promover el responsable del sector de educación, ¿no? ¿Cómo es posible que nos ocurra algo así? El ejemplo que tú pones es estupendo, es dramático desde luego, pero es estupendo para graficar lo que estamos hablando. Yo quisiera decir 3 cosas alrededor del conflicto y la huelga que hubo en el caso de los maestros. Lo primero, que además confirma lo que dice este documento, es lo siguiente. El 79% de las personas no está de acuerdo con que se use la violencia y no está de acuerdo con que los derechos se reclamen violentando derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el conflicto, derecho a la protesta, derecho al trabajo, el derecho de huelga que tienen los trabajadores versus el derecho a la educación, para la Defensoría, y lo dijimos explícitamente en su momento, prima el derecho a la educación. Prima el derecho a la educación, no solo porque son 3.5 millones de estudiantes que se veían perjudicados, sino que en ese versus ellos eran los más vulnerables. La Defensoría, y este es el primer mensaje, siempre estará del lado de los más vulnerables, y así lo hicimos saber en su momento. Lo segundo que hay que decir es algo que también está en este documento. Si utilizas el diálogo como reacción, siempre vas a llegar tarde y el costo va a ser enorme. Y eso es lo que pasó. Se ha debilitado todo el sistema de prevención y gestión de conflictos en el Estado. Necesitamos fortalecerlo a nivel de los ministerios, particularmente en ministerios como Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Energía y Minas, y en realidad en todos, pero particularmente en eso. Entonces se ha debilitado el sistema de prevención y gestión de conflictos. Y es casi inexistente el sistema de prevención y gestión de conflictos en los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que deberían ser tu primera línea de defensa, porque no tiene por qué explotar, eclosionar el conflicto en el Ministerio de Educación. Es allí donde debería, en primer lugar, atenderse el conflicto. Y lo tercero y último es que el conflicto, Nicolás, si nosotros creemos en la democracia es porque decimos la libertad es mejor que la esclavitud, la igualdad es mejor que la desigualdad. Bueno, pues el diálogo es mejor que la solución violenta de los conflictos. Y eso es un valor, una virtud que tenemos que cultivar como sociedad y como Estado. Si no, es declaración nada más. Claro, pero ahí hay que ser claros, porque ahí se plantea un problema bien complicado. O sea, por ejemplo, en este caso están acusando a Pedro Castillo Terrones como el dirigente, pero ¿de qué lo vas a acusar directamente? De hechos que ocurrieron, por ejemplo, cuando se impidió el acceso al aeropuerto de Cusco, y creo que ocurrió un incidente similar en Puno, me parece, porque fueron, la verdad, hechos aislados. En general, el desarrollo de la huelga magisterial fue básicamente pacífica, pese a que fue una huelga que movilizó más de 200.000 maestros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejas esa situación cuando ha habido momentos de desborde por el mal manejo político, por los propios, como el propio defensor está diciendo, empezó tarde esto, ¿no es cierto? Sí, cuando ya la gente estaba exasperada. No, pero déjame que puntualice un detalle. De repente yo no me he expresado con claridad. Yo puedo estar de acuerdo parcialmente con lo que acaba de decir, pero hay un punto que me parece central. Hay momentos en que los conflictos, los derechos colisionan. Los derechos pueden llegar a colisionar y ahí se tienen que preferir derechos. Las huelgas largas, las huelgas de 30, 60 días en un sector sensible como es el sector de la educación son inadmisibles. Eso lo subrayo, eso lo suscribo, eso lo remarco. Porque en esa confrontación de derechos,
La Defensoría siempre va a preferir a los estudiantes. No podemos permitir... De acuerdo, pero ¿cómo haces para que esa situación no se produzca cuando tienes una acumulación de décadas de descontento, cuando tienes además ese mal manejo de la huelga, ese desconocer la existencia de estos dirigentes, acusarlos de terroristas? O sea, cuando tenías la solución en las manos, eran maestros que estaban dispuestos a sentarse a conversar. Es más, era al final casi lo único que querían, ¿no es cierto? Que los reconozcan como existentes, digamos, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero concurrentemente a tener claro este concepto que acabo de señalar, porque es algo así como me dijera, ¿sabes qué? De hecho, ya en el sector salud, tú no puedes suspender la atención en los hospitales, claro. En las emergencias. ¿Y qué quiere decir? ¿Que en el colegio sí lo puedes hacer? Es también un derecho básico. No lo puedes hacer. Muy bien. Aclarado este punto, convengo en que el diálogo tiene que empezar tempranamente. Y como tú bien has señalado, tiene que haber un trato directo y en cierto modo político, pero político en el sentido noble del término. Político porque nos interesa la cosa pública, no político porque estamos así en granjerías o estamos... Exactamente. Político porque nos interesa solucionar un problema de interés público. Y creo que este ministro... estoy convencido que este ministro tiene mucho más manejo político y una lectura mucho más clara de lo que hay que hacer en este aspecto, sin que esto signifique que la ministra Marten no tenía un concepto de lo que hay que hacer en la educación, pero me refiero al aspecto político también es importante. Yo le agradezco muchísimo al defensor del pueblo por estar con nosotros. Yo creo que esto es un tema clave, sinceramente clave. O sea, podemos ahorrarnos no solamente pérdidas de vidas humanas, que ya nos han costado suficientes los conflictos sociales en vidas humanas, sino las inmensas pérdidas económicas que en algunos casos tremendo para el suponen país. Que al final termina haciendo un daño también para todos, ¿no? Y en la mayor parte de los casos hay una ineficiencia, una falta de iniciativa, una falta de oportunidad, ¿no? Estamos avisados. Muy bien. Muchas gracias a Walter Gutiérrez por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Esto es Radio Exitosa, 65 ciudades conectadas simultáneamente a nivel nacional. Exitosa, la radio del Perú. En unos minutos va a estar con nosotros Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas, que ya está en los estudios de Radio Exitosa. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador Paraíso. En Paraíso se preocupan por el bienestar de todas las personas que intervienen en la fabricación de tu colchón. Por esta razón, este año hemos sido incorporados como miembros de la Asociación de Buenos Empleadores, la ABE, organización sin fines de lucro, patrocinada, me trabé, por la Cámara de Comercio Americana del Perú. Esta incorporación reconoce su estrategia de responsabilidad social y las buenas prácticas laborales que se emprenden en Paraíso. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Erika Rado está en el Congreso de la República. Cuéntanos, Erika, qué malas noticias hay hoy día desde allá, porque casi siempre son malas las noticias que vienen del Congreso. Gracias, buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos acompaña la parlamentaria Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación. Consultarle, congresista, su opinión acerca de los errores que ha presentado estos textos que están siendo distribuidos por el Ministerio de Educación. Bueno, estamos seriamente preocupados. Esta es una situación que ya vemos que lleva años desde la gestión del ministro Saavedra y nos preocupa porque ¿qué estamos enseñándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Y considero que estos libros deberían ser retirados lo antes posible. Tenemos la gestión pedagógica del Ministerio de Educación debe verificar una nueva edición de textos escolares, así como los contenidos también del currículo escolar nacional. ¿Se piensa citar a los exministros de Educación precisamente para que respondan por el tema de asesorías, sobre todo en materia también de estos libros? Todavía esto no se ha planteado en la comisión. Teníamos sí planeado invitar al viceministro de Gestión Pedagógica para que nos informe hacia adelante, ¿no? Cómo es que se va a plantear el currículo escolar, si es que van a haber cambios, actualizaciones, modificaciones, porque también vemos que hay contenidos que no se incluyen, como por ejemplo la historia sobre el terrorismo en nuestro país, vemos que tiene un sesgo político. Entonces son varios puntos que generan debate.
Bien, congresista, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Declaraciones de la parlamentaria Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación. Informó Erika Radio, Exitosa Noticias. Hemos tenido esta mañana en estos pequeños encuentros que tenemos con Philip Butters una discusión que a estas alturas es sinceramente trascendente, que es sobre la salida de Marta Huatay, una de las dirigentes más importantes de Sendero Luminoso y a quien se sentenció precisamente por su participación en Socorro Popular, que era uno de los organismos de Sendero Luminoso, que originalmente se supone que debía cumplir labores de asistencia a sus militantes en asuntos ligados a la defensa legal o a la atención médica, y terminó convertido en una especie de suma de comandos de aniquilamiento que realizaron los asesinatos más sanguinarios y violentos. Ella sale en libertad, ¿no? El día de hoy ya cumple su condena y debe salir en libertad, y esto nos pone una vez más sobre la mesa la necesidad de tener como sociedad y como instituciones y en general como peruanos una estrategia para enfrentar el fenómeno de Sendero Luminoso, que con un nuevo discurso a través de organismos que lo que pretenden es usar las instituciones de la democracia, regresar a la acción esta vez política y de intervención en los conflictos sociales para recuperar espacio y en determinado momento volver a pretender lanzarse a conquistar el poder en el Perú. En lo que ya en esta conversación que tuvimos en la mañana está claro qué es lo que pretenden. Yo no encuentro nada más parecido a lo que se vive hoy en Corea del Norte. Es decir, un régimen absolutamente dictatorial, donde el que no está de acuerdo es simplemente ejecutado, asesinado, eliminado físicamente, donde no existe ninguna libertad, ni de prensa, ni de opinión, ni de crítica, ni de organización, ni de nada, y donde la palabra del líder máximo es simplemente palabra divina e incuestionable, donde nadie se atreve a pensar con independencia, donde el ejercicio de la crítica está prohibido, donde los jóvenes marchan como autómatas y donde la sociedad sobrevive gracias a la colaboración que la República Popular China le ha dado a lo largo de las últimas décadas, porque si le retiran ese apoyo, esa sociedad no podría sobrevivir por sí misma. Es una tragedia lo que se vive en Corea del Norte, y ese no es el destino que los peruanos queremos para nosotros, y es lo que pretende Abimael Guzmán, que su cara esté colgada en todas las paredes y que los peruanos muriéndonos de hambre le rindamos culto, ¿no? Fanático a esta figura absolutamente delirante. Pero en fin, la única forma de que esta gente pueda progresar es que nosotros mismos no seamos capaces de resolver los problemas de nuestra sociedad, comenzando por mostrarles sobre todo a los jóvenes que pueden confiar en un futuro en el que tengan oportunidades, en que la educación los va a liberar porque van a recibir educación de calidad, porque van a tener un sistema de salud que merece el nombre, porque va a haber una justicia que también merezca el nombre, y porque en el Perú los que roban van a la cárcel y son castigados debidamente. Pero en fin, esa es la tarea que tenemos por delante. ¿Quién está en la línea, señora Magariño? Álvaro Tapia. Adelante, Álvaro, ¿dónde estás? No lo escucho, ¿qué pasó? Sí, aló. Álvaro. Gracias, información en vivo desde Chosica, donde nosotros nos encontramos en esta parte de la campiña, donde lastimosamente ha muerto una persona. La señora se llama Morelia Muñoz Cucho, de 22 años, juntamente con su hijito de 1 año y 5 meses. Según mencionan, cuando ocurrió el huaico en esta zona de la campiña, la señora regresó con algunas pertenencias hacia su vivienda. Lastimosamente este huaico le cayó e inundó toda la casa donde está. Ya ansia de esta persona con su bebito, y ahora solamente se está esperando la presencia de la fiscalía. Nosotros vamos a tratar de hablar con el alcalde, el señor Luis Bueno. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa, para preguntarle en este caso, esta eventualidad del huaico, que es recurrente en esta zona, ¿cuáles son las previsiones que se están tomando como municipio? Bueno, lo comento, esta es una zona que se encuentra en conflicto entre San Antonio de Chacla y la municipalidad de Chosica. No he venido a hablar de temas de jurisdicción, ni mucho menos,
sino a brindar el tema humanitario. Lamentablemente esta parte de Chosica no tiene, esta parte del terreno donde nos encontramos, no cuentan con habilitación urbana, no han sido reconocidos por la municipalidad, es gente muy modesta que se ha apostado en los cerros. Hemos conversado con el esposo, hemos dado algún tipo de apoyo, pues va a necesitar de todas maneras el apoyo económico para los temas de entierro y velatorio y esas cosas, así que ya se lo hemos entregado, hemos traído las cartas para que se puedan armar la carta de defensa civil, y en la parte baja tenemos un comedor. Perdimos la conexión, pero increíble lo que pasó en Chosica, ¿no? Y se nos vienen ya las lluvias, ¿eh? Y la pregunta es si estamos preparados o no para ello. Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas, está con nosotros. Bienvenida, Cayetana, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Nicolás. Efectivamente, sobre el tema que mencionabas, ¿no? El tema de la reconstrucción con cambio. Justamente Lima es uno de los departamentos donde también se está trabajando el tema de reconstrucción con cambio, ¿no? Exitosa. Donde se tienen que hacer una serie de trabajos de prevención y también justamente de encauzamiento de los ríos, todo el tema de defensa ribereña, ¿no? Ahora, antes de entrar en el tema de la minería, estamos a tiempo, estamos enfrentando, es decir, estamos octubre, Cayetana, ya se nos vienen ahorita las lluvias, ¿no? Por eso es que era tan importante aprobar junto con los gobiernos regionales y locales todo el plan de reconstrucción, y ya hay una serie de obras que ya se están licitando justamente para poder ejecutarlas antes de fin de año, para que justamente las lluvias, ¿no es cierto?, no vayan a afectar el tema, ¿no? Ahora, vayamos a lo nuestro, lo que nos ha traído a esta entrevista. El Perú es un país minero, ¿no es cierto? Es un país bendecido, ¿no? Porque es un país que tiene una serie de recursos naturales, ¿no? La pesca es uno, minería, hidrocarburos. Hay países que no tienen la suerte que tiene el Perú de haber contado, ¿no es cierto?, con estos recursos naturales, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo, partiendo, y yo creo que eso deberíamos, aunque parezca loco lo que estoy diciendo, ¿no?, pero deberíamos partir de reconocer eso. Es decir, somos un país minero, somos un país que está, como tú dices, tiene el privilegio de tener acceso a estos minerales en cantidades además increíbles. El otro día discutí un poco con Roque Benavides y le decía, tenemos mineral para rato en el Perú. Mira, rato, ¿no? Para que tengas una idea, de todo el territorio del Perú, solamente está en exploración el 0.3% y en explotación menos del 1%. Para que tengas una idea. De 100, digamos, explotamos 0.9. Y en exploración, y exploramos de 100, 0.3. O sea que tenemos un mundo. Ahí ahora, el problema y la gran interrogante es ¿cómo hacemos si tenemos esos recursos? Que además se supone que son de todos, ¿no es cierto? Porque lo que hay en el subsuelo es de todos los peruanos. Es del Estado, y el Estado somos todos los peruanos, pero efectivamente también el Estado reconoce vía la distribución del canon que la mitad de lo que el Estado, ¿no es cierto?, tiene vía impuesto a la renta, la mitad tiene que ir justamente a las comunidades. Claro, pero por eso yo quería por eso comenzar, Cayetana, por tratar de como definir cómo está marcada la cancha en relación a este tema de la minería, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos un sistema según el cual esta riqueza que es de todos los peruanos y que administra el Estado es entregada en concesión, ¿no es cierto? Efectivamente. Y estas compañías que tienen la concesión explotan, invierten dinero, por supuesto, traen la tecnología, traen al personal calificado. Si no hubiera en el país, lo traen de fuera. Primero, ¿no? Tiene que explorar. Y la exploración tiene un costo. Tiene un costo bastante elevado, y puede ser que la exploración, luego de haber invertido $100 millones, sea que no encontré nada. Eso también puede suceder. Por eso es que es tan importante que exista exploración, porque la exploración es luego lo que te va a dar lugar a lo que es la explotación. Y llega mucha inversión en exploración que luego puede ser que no quede en nada. Si tienes suerte, llegas a una etapa de explotación donde ahí sí comienza ya todo el tema de una etapa que es de construcción de la minería, que no dura 5 meses ni 6 meses, sino que son años que toma la construcción de una mina, con los estándares de calidad que hoy día se exigen, Nicolás, que es que la minería no es la misma de hace 30 o 40 años. Hoy es una minería que gracias a la nueva tecnología justamente tiene estándares
ambientales altísimos. Uno ve las minas modernas y realmente se queda sorprendido de cómo, ¿no es cierto?, se viene trabajando todo este tema, ¿no? Claro. Tratamiento de agua, por ejemplo, ¿no? Claro, pero vamos a ir a eso también. Pero yo lo que me parece absolutamente paradójico es estamos literalmente parados sobre un país riquísimo, como decía Raimondi, sentados en un banco de oro, ¿no es cierto? Un mendigo sentado en un banco de oro. O de cobre, pues, ¿no? hay que cambiarlo. O de cobre, claro. Y, ¿no es cierto? Y ha habido un boom de los precios mineros. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Que está mal el diseño? O sea, hemos hecho un diseño de explotación donde se favorecen las empresas concesionarias en perjuicio del Estado y de las poblaciones y de la gente que vive en los entornos y en general de la sociedad. ¿Qué es lo que ha fallado? A ver, yo creo que lo que ha sucedido muchas veces es que han llegado las empresas antes que el Estado. Y lo que ha habido es un tema de falta de confianza. Nosotros creemos que es importantísimo que antes que exista incluso una exploración minera, el Estado ya esté presente, ¿no? Que el Estado ya haya llegado a las comunidades haciendo el trabajo que le toca al Estado, brindando temas básicos: agua, luz, telefonía, caminos y seguridad. El Estado tiene que llegar antes para estar con las poblaciones, para que las poblaciones tengan confianza con un interlocutor válido que sea el Estado, y luego llegue la empresa minera. Por eso es que en este gobierno se planteó, y fue un anuncio de la campaña electoral del presidente Kuczynski, el Fondo de Adelanto Social, que no es otra cosa de estar con las comunidades y llegar a brindarles los servicios básicos. Por supuesto que también con salud y educación, que es algo que siempre solicitan las comunidades, pero que es un derecho que tienen. Y la importancia que le dan sobre todo al tema de la educación. Bueno, por supuesto, al agua potable, que además es una cadena. No tienes agua potable, no tienes salud. ¿No es cierto? Porque la mayor parte de las enfermedades provienen precisamente de la falta de calidad del agua que se consume, ¿no? Bueno, ahora que estamos viendo el tema de la anemia, agua es fundamental. Si yo no tengo agua segura, los niños van a ser niños con mayor propensión a tener anemia. Ahora, pero yo te insisto, ¿qué es lo que falló? En primer lugar, que el Estado no ha estado presente. El Estado no ha estado presente cuando debió estar presente. Ahí hay un tema importante. Y luego ha fallado también temas de comunicación y de relaciones de confianza entre las empresas y las comunidades, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Y también, ¿no es cierto?, una falta, te diría, de buen manejo de todos los fondos sociales que se fueron desarrollando, ¿no? Hay muchas comunidades que tienen fondos sociales y que vemos que hay dificultad a la hora de ejecutar estos fondos sociales, por más que son las propias comunidades. ¿Qué cosa? Que tienes los recursos pero no sabes cómo utilizarlos. Eso también ha fallado. Eso también, efectivamente. Acuérdate cómo fue la descentralización que se realizó en el año 2000. Fue una descentralización donde en realidad de la noche a la mañana dijimos estamos descentralizados, pero no hubo una transferencia de capacidades a los gobiernos locales, ni de recursos, tanto de personal como tampoco de recursos financieros. Y eso lo que ha hecho es también que existan dificultades a la hora de ejecutar los recursos, ¿no? Entonces la población dice, está la mina, está el recurso y sin embargo a mí no me llega una buena salud, no me llega una buena educación, no tengo un buen camino. No tengo electrificación. Es decir, se están llevando mis recursos, los recursos de la tierra sobre la que vivo y yo no tengo ningún beneficio. Es lo que dice mucha gente. Exactamente. Entonces tú me decías qué es lo que hemos fallado. Eso se ha ido corrigiendo ahora en el presente, digamos, ¿no? En los últimos años eso se ha ido corrigiendo y uno ya va a una serie de comunidades y puede ver, ¿no es cierto?, una buena relación entre la minería y la población, ¿no? Pero sí, ha habido, tú me decías en qué hemos fallado y tenía que responderte en cómo miramos nosotros los temas, ¿no? Ahora, Cayetana, es decir, ya somos un país que tiene el privilegio de tener estos recursos mineros que son nuestra arma para la transformación de la vida de los peruanos y de la economía, porque además es dinero que bien utilizado tú lo puedes usar para desarrollar el turismo, para desarrollar la agricultura, exportación, ¿no es cierto?, para inyectarlo en la educación y elevar O sea, son los recursos que te permiten luego poder construir el hospital, poder mejorar las postas médicas, poder pagar mejores salarios. O sea, de ahí es donde llegan los recursos. O
O sea, la mayor cantidad de recursos llegan justamente de la minería, Ahora, de los hidrocarburos. pero ¿no? Cayetana, algunos, o sea, por ejemplo, hay corrientes que dicen que no debe haber minería en las cabeceras de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Lo cual genera toda una controversia, ¿no? ¿Dónde sí y dónde no debe haber? Y yo ahí te Es decir, respondo, genera controversia, Nicolás, porque si tú le preguntas a alguien qué es una cabecera de cuenca, no existe una definición de cabecera de cuenca. Y por eso es que ahora con la ley que se dictó, va a ser justamente el Poder Ejecutivo quien defina qué es una cabecera de cuenca. Hoy por hoy hay gran incertidumbre porque nadie sabe, no hay. Busca, revisa, no existe una definición. Tenemos que establecer qué cosa es una cabecera de cuenca. Ahora, y la Y responsabilidad... es importante señalar también, porque a veces se crean algunos mitos, que la norma no dice que la cabecera de cuenca sea intangible. Lo que dice es que el Ministerio del Ambiente puede definir qué cabeceras de cuenca son intangibles. Entonces, para poner todo... Pero esa discusión perspectiva. que las vamos a tener recién es una discusión por donde debimos empezar. Es decir, somos un país minero, hay mineral prácticamente en todos lados. Lo que vamos a decir es dónde sí y dónde no. No es tan difícil, ¿no es cierto? No debería ser difícil. Siempre y cuando se defina bajo criterios técnicos y no políticos. Claro. O sea, por ejemplo... Que sea una discusión técnica. Por ejemplo, yo participen los- pienso en el caso de Madre de Dios, por decir un caso. O sea, en Madre de Dios entiendo que hay gas, ¿no es cierto? Existe gas, ¿sí? La pregunta es, ¿vamos a explotar el gas? ¿O vamos a medir el daño que implicaría para ese ecosistema y más bien vamos a proteger ese sistema y vamos a hacer un polo de atracción internacional de turismo ambiental, de turismo... Bueno, hay ¿no? temas que están definidos, ¿no? Si hay una reserva natural protegida, ahí no puede haber ni explotación minera ni explotación de hidrocarburos. Entonces, creo que es importante delimitar, ¿no es cierto? Si hay una zona de protección ambiental o también en lo que son las reservas indígenas también, ¿no? Pero si hay otra porción de terrenos donde no hay un tema de protección ambiental ni una reserva indígena, pueden coexistir. Y creo que ese es el cambio de visión que tenemos que dar. Los dos temas pueden existir. Yo puedo proteger mi reserva y dejarla protegida y luego tener otro espacio territorial donde pueda realizar alguna explotación de hidrocarburos o de minería. El tema es cómo lo limito, qué normas seguimos. Ahora, ¿no ha habido en todo esto, por lo menos es lo que yo pienso, una responsabilidad de las empresas, de la manera como se ha manejado el asunto? Es decir, a mí no me importa relacionarme con la comunidad porque yo ya arreglé con el ministro, con el presidente, con los funcionarios. Yo tengo todo arreglado, yo hago lo que quiero. ¿No ha pasado eso? Bueno, tú mencionabas qué es lo del pasado. Puede ser que eso O sea, algo haya así sucedido. como la canción Cambia de letra, soy minero y hago lo que quiero, más o menos. No, porque saben perfectamente que si no tienes la licencia Exitosa. social, si no tienes el respaldo de la comunidad, tú puedes tener, es como en la política, ¿no es cierto? Puedo tener legitimidad, ¿no? O legalidad, pero no tener tienes legitimidad. Y que eso es lo importante. Yo creo que hoy por hoy todos, ¿no es cierto? La industria minera, la industria de hidrocarburos, pesquería, todos entienden perfectamente que si no tienes esa legitimidad que te da la comunidad, no, por más permisos que tengas, no vas a poder intervenir. Cayetana, yo quisiera que no es un tema legal, es un tema en realidad social. Tiene que estar integrado el tema legal con el tema Claro, no te social. basta tener un papel donde dice, sí, yo tengo acá la ley que me autoriza, no un ratito. Pero la gente tiene que estar de acuerdo. Porque si la gente no está comprometida con algo que va a ocurrir en su territorio, es bien difícil que puedas marchar. Pero justamente eso quiero que hablemos tras la pausa, si nos regalas unos minutos más de tu Encantada, tiempo, por ¿no? favor. Encantada. Porque quiero hablar de los proyectos que están atravesando dificultades. Bueno, lo de Conga, que es increíble lo que pasó. El caso Tía María, el caso Las Bambas, pero de los otros también, de los que están marchando, de lo que nos espera, porque yo lo he venido diciendo en las últimas semanas, por la información que yo recibo en estas redes ahora que son fantásticas, todo el mensaje: se viene un nuevo boom de la minería peruana. Están subiendo los precios de los minerales, vamos a tener otra vez recursos. Se nos ha abierto una ventana de oportunidad y yo creo que ese debería ser el mensaje. De eso quiero que hablemos. Pero además de cómo vamos a hacer para usarla bien. Esta vez sí. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en estas últimas 2 décadas, ¿no? Que ha sido sinceramente lamentable. Vamos a la pausa, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM.
Volvemos con Cayetana Aljovin, ministra de Energía y Minas. Todo un tema, pero no quiero que nos desviemos, sino que nos concentremos, porque yo sé que, Cayetana, que tú quieres hablar de esto también. Mira, esta mañana el congresista Richard Arce dijo que Apurímac no va a recibir canon minero, dijo, y no entendí por qué. ¿Podemos escuchar sus declaraciones, por favor? Sí, adelante. Nosotros hemos votado en contra, hemos votado en rojo el voto de confianza al gabinete. Pero no es porque queremos oponernos, sino que requiere ciertos mecanismos para modificar. El caso específico que acabamos de hablar, el tema de las bambas, por ejemplo. ¿Cómo es posible que declaren estado de emergencia? Y se suma, Philip, en el caso de Apurímac hay un serio problema porque no va a haber canon. Hace un rato Edu decía que está muy bien los impuestos, no va a haber canon para la región Apurímac, porque en el contrato hay una cláusula que establece la depreciación anticipada. ¿Qué significa? Que recuperan toda su inversión durante los próximos 5 años. Y por ende, cuando corre su estado financiero, correcto, no va a haber utilidad y no va a haber canon para la región. ¿Eso es cierto? A ver, lo que tiene toda empresa, no solamente de minería, también de hidrocarburos, es dos, si se quiere, incentivos justamente para permitir la inversión y que no solamente hay en Perú, es una práctica común en todos los países. Uno es la devolución anticipada de IGB, que es justamente tú cuando estás construyendo una mina, no tienes contra qué cargar tu IGB, porque tú compras materiales, pero no estás vendiendo nada porque estás construyendo. Entonces, lo que hace el Estado es decir, ok, ese IGB luego te lo voy a compensar con lo que vas vendiendo, una vez que estás en operación. Y lo que es la depreciación acelerada es, vas depreciando tu activo efectivamente en los primeros años. Eso no quiere decir que no exista canon, sino que hay una parte que se va justamente a pagar, ¿no es cierto?, esta devolución anticipada de IGB y la depreciación acelerada. O sea que canon sí va a haber. Canon va a haber, pero claro, no en la magnitud, ¿no es cierto?, porque se descarga de las utilidades justamente estos dos conceptos, ¿no? Ahora, Cayetana, tú has promovido, yo te he escuchado lo que dijiste en Arequipa, lo que has dicho en varias declaraciones, que hay que incorporar a las comunidades, que tiene que haber diálogo, que hay que hacer la minería con las comunidades, ¿no es cierto? Pero esto va a contramano con las declaratorias estas de emergencia, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, se acaba de renovar, entiendo, por lo que además ha señalado el congresista Arce, la emergencia en la zona de Cotabamba, ¿no? Se ha tenido que declarar el estado de emergencia porque han habido algunos incidentes que pueden, ¿no es cierto?, perjudicar a algunas comunidades. No queremos que exista violencia en la zona, ¿no? Entonces, por eso es que hay unos informes de Interior que señalan que es necesario prolongar el estado de emergencia. Esperemos que sea ya la última prorrogatoria de estado de emergencia, ¿no? Ahora, pero hay instaladas ya mesas de diálogo, ¿no es cierto? Mesas de diálogo siempre, pero lamentablemente cuando hay, ¿no es cierto?, violencia, no se puede seguir con el diálogo. Entonces hay que justamente deponer las acciones de violencia para poder sentarnos y conversar. Es lo que siempre hemos sostenido. Nosotros dialogamos con todas las comunidades, con todos los alcaldes, pero siempre y cuando no exista violencia. Ahora, y el caso de Tía María, que generó tanta controversia, que además fue un momento muy crítico, porque yo me acuerdo que acusaban a los dirigentes de ser unos terroristas antimineros, de ser prácticamente una amenaza para la seguridad nacional, y acá en Exitosa transmitimos desde Cocachacra y no pasaba nada, era gente que simplemente quería ser escuchada y que estaba molesta con razón y que estaba desconfiada con razón. A ver, ¿no? Yo creo que en Tía María, ¿no es cierto?, hay dos temas, como también hemos comentado. Hay un tema legal. Hoy por hoy tenemos una medida cautelar que nos impide otorgar la licencia de operación. El proyecto está parado hoy día por una disputa con una minera Bania que tiene derechos sobre una parte del terreno que Saure no quiere reconocer, ¿no? Y tendrán que solucionar el tema, o se usa el terreno o no. Ese es un tema legal y con eso caerá la medida cautelar. ¿Qué tienen que hacer, como en otros casos, pagar por el derecho o llegar a alguna transacción con el titular? O rediseñas el proyecto. Pero es un tema legal, lo vamos a sancionar ahí. Lo importante es, nuevamente, la licencia social, que las comunidades entiendan, ¿no?, el proyecto y si va a afectar o no a su zona. Por ejemplo, en el tema del agua, la Tía María no va a usar el agua, ¿no es cierto?, del río Tambo, va a usar agua del mar, la va a desalinizar. Pero ese concepto todavía, ¿no es cierto?, la mayoría de la población no lo sabe.
se requiere una campaña importante de información y que se demuestre, porque no solamente es ir, informar y decir, sino también que las personas sepan exactamente cómo es que va a ser todo ese proceso de desalinización de las aguas, ¿no? Claro, ahora, ese era un problema, ¿no es cierto?, el uso del agua, porque además fue bien prepotente porque en el proyecto original se iba a utilizar el agua del río, que era absurdo, ¿no es cierto? No se va, pero hay que ser súper claros en ese tema, Nicolás, y yo sé que tú llegas a todas las zonas y decir, tía María no va a usar una gota del río, va a ser agua del mar desalinizada. Ahora, el otro tema era el temor sobre que la operación tan cercana, ¿no es cierto?, o sea, el desarrollo de una operación minera tan cercana a un valle agrícola tan rico y tan importante para la zona, se pueda ver afectada, ¿no es cierto?, por la contaminación, por el viento, ¿no es cierto?, por los polvos que inevitablemente produce este tipo de explotación. Mira, yo lo que he visto, Nicolás, es que ese no debería ser un problema. Es una mina que está alejada del valle y que además cumple con los estándares ambientales que justamente lo que hacen es evitar esas externalidades o consecuencias negativas, ¿no? Pero ¿qué hace para resolver el nivel de desconfianza que se ha generado? Porque hay una desconfianza enorme de la gente. Es decir, ¿esto cuándo hace crisis? Cuando se le otorgan las licencias y de repente aparece este informe de UNOPS, este organismo asociado a Naciones Unidas, que dice, oiga, hay ciento y tantas observaciones y simplemente la gente se indigna, ¿no es cierto? Porque no es ni siquiera una observación que sale solo de la comunidad, sale de técnicos supuestamente calificados. Creo que es importante demostrar que esas observaciones o no tenían razón o que han sido levantadas en su oportunidad, que ya no existen. Pero nuevamente es un tema de comunicación, de hacer talleres con la comunidad y que la comunidad entienda y sepa del tema, pero además se le demuestre cómo son las cosas, porque no solamente es ir y comunicar un ratito, es darles la certeza. Cuando hay desconfianza, lo más importante es casi como San Agustín, ¿no? Ver para creer. Entonces hay que demostrarlo con los hechos y yo creo que sería importante, Nicolás, de repente irnos y transmitir desde allá. Claro, pero conversar con los dirigentes reales, ¿no es cierto?, con los alcaldes del Valle del Tambo, con los dirigentes de las juntas de usuarios de agua, o sea, con los dirigentes, como se les llaman, naturales, reales, directos de la gente. Bueno, eso en ese proyecto y en todos los proyectos, Nicolás. Por eso es lo que estamos diciendo, que ese es el cambio que tiene que existir hoy en día en la minería. Ahora, ¿no? lo serio de tía María es que más allá de la discusión esta ambiental, el proyecto está parado, ¿no es cierto? Hay una medida cautelar que dice este proyecto no va hasta que no resuelvan este conflicto con otra pequeña empresa minera que tiene derechos sobre el territorio en el cual ustedes quieren operar. Habían dos temas, el legal y el tema social. Yo siempre digo, los temas legales se pueden solucionar. Esos son sencillos, son fáciles. El tema importante es el tema social. Bueno, pero se han tenido que llegar a juicios. Es que eso ocurrió demasiado también, Cayetana, ¿no? O sea, tú tienes una empresa minera y gente que tiene derechos sobre espacios y que te pasan por encima y actúan con prepotencia. En eso no me voy a pronunciar, está en el Poder Judicial, será el Poder Judicial quien lo determine. Pero yo siempre digo, los temas legales son los que son más sencillos de solucionar. El tema social, que es el que a mí me importa, el de las comunidades, eso requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo para poder solucionarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos espera, Cayetana? O sea, se está hablando de un boom minero. ¿Qué puede significar eso en términos de cantidad de proyectos, de ingresos para el país? Eso lo que significa, Nicolás, es que hoy por hoy tenemos, yo siempre digo, una ventana, ¿no? Se nos ha abierto una ventana de oportunidad que tenemos que saber aprovecharla, porque no siempre va a ser así. Hoy por hoy, yo siempre les comento que yo me levanto y antes de ver las noticias, lo que veo siempre es cómo van los precios del cobre, del zinc, porque Perú es un país que produce muchísimo cobre, muchísimo zinc, muchísimo plomo. Y esos precios hoy por hoy están incrementándose más allá de cualquier expectativa que se había tenido. Porque lo que se decía, lo que se había establecido es que quizá, esa era la previsión, la previsión, que a finales del 2017 el cobre podría llegar a los $3 la onza. Hoy amanecemos y tenemos 3.2 la onza de cobre. Y es importante porque más bien esto arrastrado por el crecimiento que se está dando en China. Entonces hay que aprovechar este incremento de los precios minerales, porque lo que hace es que proyectos que quizás
no tenían todavía una decisión de comenzar a operar, que se había quedado como paralizado. Hoy por hoy los directorios de las empresas dicen, vale la pena, empecemos ahora justamente para aprovechar este nuevo ciclo. Esa es la oportunidad que se nos abre, ¿no? Y esto lo que hace es que nuestras exportaciones tengan un mayor precio al exterior y que estos proyectos además comiencen también a producir. Y tú sabes que por cada empleo minero directo que se genera, Exitosa. se generan alrededor casi 7 empleos adicionales. Y yo sí soy una convencida, porque más yo vengo del campo social, he estado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que la manera de salir de la pobreza y no regresar a ella es justamente cuando tienes oportunidades de desarrollo productivo, oportunidades laborales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que es difícil en este momento proyectar cuánto va a ser el flujo de recursos que vamos a tener. A ver, tenemos nosotros una proyección, la mencionó incluso el presidente Kuczynski en su mensaje de 28 de julio. Queremos hacer viable proyectos por 10.000 millones de dólares y creemos que es posible. Entre estos proyectos está la ampliación de Toromocho, está Quellaveco, está Michiquillay, que va a ser justamente licitado ahora en diciembre y que tiene muchísima expectativa. Hay casi 19 empresas que han comprado bases para este proyecto, para que te des cuenta cómo el Perú está atrayendo interés. Tenemos Corani en Puno, Mina Justa en el departamento de Ica. Todos estos proyectos harían posible lograr 10.000 millones de dólares y proyectos que van despertando también a lo largo del... Claro, pero tú dices, Cayetana, que acá han fallado. Por un lado, la ausencia del Estado, ¿no es cierto? Lo que ha multiplicado la desconfianza y los conflictos sociales que se han producido alrededor de la minería en general, de todo lo que tiene que ver con Mira, ausencia ¿no? del Estado y un Estado además, Nicolás, hay que decirlo, en los últimos, en el gobierno del señor Humala se firmaban actas y compromisos. Yo he encontrado en el Ministerio de Energía y Minas y luego cuando digo, muy bien, acá está el acta y el compromiso, ya, ¿cuánto se ha cumplido? Nada. No, y la gente molesta por eso. La respuesta es en proceso. Digo, no me digas en proceso. En proceso que todavía no lo has terminado. La gente no tiene ni tiempo ni paciencia para esperar tú en proceso. Entonces, hay que trabajar en todos estos compromisos. Eso es lo que genera malestar, Nicolás, lo que genera desconfianza. Porque después tú llegas nuevamente y dices, bueno, tú has venido... Que te están meciendo, ¿no? Exactamente. Que te están meciendo. Y prometer cosas que no son viables. Yo siempre, con las comunidades, he tenido oportunidad de trabajar con ellas muchísimos años, y se ríen, ¿no? Al inicio. Pero ¿por qué siempre usted cuando yo le planteo una cosa me dice que no de frente? Porque te digo que no, porque sé que no se va a poder realizar. Y por eso te la dejo estacionada y te digo, más bien podemos trabajar en estas que sí son posibles. Sería fácil para mí llegar y decirte sí, ¿no? Para ganarme, ¿no es cierto?, tu cargo. Claro, dice que sí, firmas cualquier papel y ya después, ya verán los que vienen después qué hacen, ¿no? Pero eso no es lo honesto. Eso es lo que genera luego la desconfianza, Nicolás. Ahora, ¿y qué vamos a hacer para que no nos pase otra vez lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas? Que hemos tenido un boom minero, que ha habido un ingreso enorme de dinero y que hemos terminado en monumentos absurdos, en una incapacidad de gasto. O sea, hay instituciones públicas que han devuelto la mitad de los presupuestos que se le asignaban. No se han resuelto problemas elementales como la educación, la salud pública. Es decir, es una cosa absolutamente loca que hayamos tenido el nivel de ingresos y de crecimiento que hemos tenido como país y que esto no se corresponda con el haber avanzado en resolver problemas básicos de nuestra sociedad, pero básicos, ¿no? Con esa plata, Cayetana, deberíamos tener una de las mejores educaciones de Latinoamérica. Número uno, Nicolás, y lo estamos viendo, es un tema de lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Hemos visto y estamos viendo la cantidad de recursos que se han ido dilapidando en el tiempo, ¿no es cierto? También, y uno siempre criticaba a los alcaldes, ¿no? Y decía, ay, el alcalde que ha hecho el monumento al sombrero, el monumento a la hamaca. Bueno, y acá también, ¿no es cierto?, íbamos a licitar un gasoducto, acuérdate, que no tenía gas. Entonces, también es un tema del gobierno central, ¿no? Y hay que ser claros y por eso es que hay que combatir frontalmente la corrupción. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer las obras de manera participativa. Entonces, cuando es participativa y a la comunidad le dice no puedes hacer el monumento al sombrero porque eso implica tantos recursos en los cuales puedes utilizarlos en
Y no se mejorar puede, tu escuela, claro, pero tu no salud. se puede obligar, es decir, no se puede comprometer que, digamos, un determinado porcentaje de lo que entre por los recursos bajo la forma que fuera impuestos, canon, todo, tenga destinos predeterminados, como por ejemplo educación, y en educación una lista de lo que se tiene que invertir, por ejemplo. Yo creo que eso es bien fácil de hacer pero nuevamente con las comunidades. Yo lo he visto ahora con el fenómeno del niño, ¿no? Y las comunidades entienden perfectamente ese tema, Nicolás. Primero educación, tú hablas con las madres, primero es educación y salud, básico. Y luego también acompañarlos con los servicios básicos, porque tampoco me sirve educación y salud si no tengo electricidad o no tengo telecomunicaciones, ¿no? Que ya son un tema más de gobierno nacional, ¿no? Pero sí, Tú estás optimista, ¿no? Además estás en un sitio clave realmente, ¿eh? En un sitio clave, porque de acá pueden venir los recursos para que el Perú bueno, dé... Nicolás, yo en mi vida he pasado por tantas cosas que tengo que ser optimista, porque si no estaría sentada aquí. Pero es que no, sí, yo sé que tu vida ha sido, que has enfrentado momentos duros y te respeto por la capacidad que has tenido de sobreponerte. Y creo que hoy por hoy sí tenemos una oportunidad y tenemos, ¿no es cierto? Yo espero que ahora en las elecciones también que se vienen el próximo año, ¿no es cierto? 2018, todos votemos mejor, que pensemos quiénes van a ser nuestros alcaldes, quiénes van a ser nuestros gobernadores, para justamente que además por esto que tú estás diciendo van a tener recursos, y la idea es que estos recursos sirvan para resolver los problemas del país y no para ser ricos, algunos. Exactamente, ¿no? Tenemos la oportunidad de construir un Perú mejor y llegar justamente al bicentenario, ¿no? 200 años de la independencia, con un país más integrado, con un país más justo, con un país que tenga más oportunidades para todos, ¿no? Yo creo que eso, y bueno, para todos y todas también, que es un tema que también es importante mencionarlo, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Cayetana, por haber estado con nosotros esta mañana. Y yo creo sinceramente que, y no creo en absoluto estar exagerando, que tenemos a la puerta una enorme, tú lo has llamado una ventana, tenemos una enorme oportunidad al frente. Tenemos la posibilidad de que entre una grandísima cantidad de recursos al país, y esta vez sí tenemos que usarlos de la manera adecuada. Y como tú dices, vienen las elecciones municipales y regionales. Los señores que elijamos van a ser determinantes en cuál es el destino que el dinero que va a ingresar. Hay que ir pensando en ese tema, ¿no? Hay que ir pensando quién debería ser nuestro próximo alcalde, nuestro próximo gobernador regional, aquel que nos vaya a dar, ¿no es cierto?, la oportunidad de aprovechar de la mejor manera estos recursos que se pueden venir si todos trabajamos juntos y si todos nos escuchamos y si todos dialogamos. Muchas gracias a Cayetana Aljovín, ministra de Energía y Minas, por estar con nosotros esta mañana Nicolás, aquí en por el Exitosa. interés. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Y vamos a ir a Tía María, de todos modos, pero hablar con la gente, porque yo creo que... ¿ya? Ese tiene que ser el compromiso, que a mí me parece buenísimo, eso de respetar a la gente y no pasarle por encima, ¿no? Por ahí empiezan las cosas. Y respetar la ley, además, como tú dices, en el caso de Tía María, no te pase. La ley es la ley para todos, ¿no? Para todos, sin excepción. Regresamos, esto es Exitosa 95.5 de la FM. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos en 65 ciudades conectados con una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón? Este chip, que cuenta con la tecnología RFID, contiene la fecha de fabricación y los insumos y materiales que se han usado para el mismo, además de asegurarte la garantía y calidad de tu colchón Paraíso para tu mejor descanso y una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Hoy nuestra pregunta en las redes sociales: ¿le cree usted o no a Alan García cuando dice que no recibió ni un centavo de los brasileños y que no tiene nada que ver con Lavajato? Fiorella Cruz tiene la respuesta de lo que dice la gente en las redes. Cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Interactuando el día de hoy con la pregunta exitosa de esta mañana. ¿Le crees a Alan García cuando dice que no recibió ni un centavo de Lavajato? Bueno, tenemos 313 comentarios de nuestros usuarios de las redes sociales. David Pérez Turpo dice: claro que le creo, es más, no recibió ni siquiera 2 centavos, sino que recibió millones y millones de centavos. Y con razón decía,
llegaba sola, dice nuestro amigo David Pérez. Es un tremendo sinvergüenza, lo que se llama cara de palo, comúnmente llamado como conchudo. Es lo que dice David Pérez. Bueno, al comienzo parecía que iba a salir como un amigo aprista, ¿no? Pero al final salió a flote el comentario de David Pérez. Bernardo Neira Marrufo dice: nadie cree lo que habla Alan García, que lo investiguen y la justicia determinará su culpabilidad. Respeten el debido proceso, que no se caiga la investigación preliminar. Comentario de nuestro usuario Bernardo Neira. Vamos con otro comentario cortito porque aquí escriben mucho nuestros usuarios. Mira, ese está... Wow. Juan Manuel Alcázar. O hacen, dice, Alan Damián en culpa, él supo tapar todas sus fechorías, dice Juan. Vayan a hacer algo productivo, rabiosos. Bueno. Terminamos con el comentario de Jorge Araya. Dice: difícil de creerle el pez por la boca. O ya se han olvidado cuando dijo: estas no son mis ratas, hay que tomarle la palabra, por algo lo habrá dicho, dice nuestro usuario Jorge Araya. Comentarios, Nicolás, de nuestros usuarios de las redes sociales. Continúa con el programa. Muchas gracias, pero es una pesadilla, ¿no? Para la gente, para Alan García, este tema, ¿no? Que tiene pues una imagen, hacen una encuesta, aunque él dice que no creen estas encuestas, ¿no? ¿Cuál es el presidente que usted tiene la imagen de mayor corrupción? ¡Pasa Alan García! Y está como asociado al tema, ¿no? Y yo sé que a él lo desespera, ¿no? ¿Han visto? Ya está hasta perdiendo la paciencia en las redes sociales. En el Twitter cada vez sube y sube más el volumen. Pero en fin, Erika Rado, ¿dónde está Erika Rado? En el Congreso de la República. Adelante, Erika, por favor. Gracias, buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos acompaña el parlamentario Mario Mantilla, primer vicepresidente del Congreso. Consultarle su opinión acerca de la salida de la terrorista Marta Guatay. Bueno, lo único que es una insatisfacción, ¿no? De que de repente estos terroristas hubieran tenido una condena perpetua, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho y tenemos que respetar en este caso el fallo de 25 años, ¿no? No sabemos si realmente Marta Guatay esté completamente rehabilitada, pero sí eso debe caer en manos de la Policía Nacional, especialmente del Servicio de Inteligencia, para ver si saliendo en libertad pueden estar haciendo algún tipo de proselitismo político relacionado al senderismo. Ahora, estamos viendo diversos movimientos como Movadef, que también están buscando captar sobre todo a gente joven. ¿Podría también Marta Guatay influir, ser parte de este movimiento? Ya el Movadef está ya sabemos muy bien que está seriamente cuestionada, ¿no? Y bueno, si van a hacer proselitismo terrorista, definitivamente van a tener que ingresar a un nuevo proceso penal, pero con este programa de terrorismo nunca más lo que nosotros queremos ustedes es evitar, ¿no? En lo posible, que los estudiantes, los jóvenes se sorprendan, no se sorprendan, mejor dicho, a este tipo de proselitismo y caigan nuevamente a las manos del senderismo. Bien, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Declaraciones del parlamentario Mario Mantilla, primer vicepresidente del Parlamento. Es la información, Erika Rado, Exitosa Noticias. Becker Bejarano tiene información desde Huánuco. Adelante, Becker. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo. Cientos de vehículos de transporte público y privado se encuentran parados en la carretera central Huánuco-Tingo María, kilómetro 19, debido a un deslizamiento del cerro del distrito de Churubamba por las constantes lluvias que cayeron en estos últimos días. Desde muy temprano, la carretera central se encuentra bloqueada y los transportistas y pasajeros exigieron la presencia de Provía Nacional para abrir el paso de los vehículos y restablecer el tránsito vehicular. A esta hora de la mañana, maquinaria pesada como cargador frontal y volquete vienen realizando la limpieza de esta importante vía de comunicación que permite el ingreso a la Amazonía peruana. En los próximos minutos se debe restablecer el tránsito de los vehículos. Desde Huánuco, Becker Bejarano, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Becker, por la información. Y está con nosotros en los estudios Exitosa el señor Jesús Salazar Nishi. Él es el director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá para hablar precisamente del tema del reciclaje y del porcentaje que se usa para fabricar botellas de plástico con material reciclado. Y esto nos enfrenta a información dramática, ¿no? Se usa cada vez más material plástico
¿no es verdad? Es correcto. Y la degradación de este material es... ¿Cuánto puede demorar? Se calcula que podría llegar hasta los 1000 años, dependiendo del tipo de espesor y complejidad del producto. Pero por lo menos son 100 años que duraría deteriorarse este material hasta los 1000. Lo que nos preocupa como industriales nacionales muy comprometidos con el tema no solo de la ecología, sino el tema de la economía circular, el tema del desarrollo de la industria plástica, es que en el Perú aún no estamos a la talla de algunos países de la región que están ya reglamentando y legislando sobre este tema, ¿no? Que aportarían muchísimo a la economía circular. Ahora, yo he visto unas imágenes, estos frente a la costa, o sea, en realidad está frente a Estados Unidos a la altura de California, hay una isla gigantesca de plástico, ¿no? Es una cosa, pero bárbara, ¿no? Sí. Está todavía sumergida, pero en algún momento va a subir a la superficie. Eso, por las corrientes marinas, lo que ocurre es que todo el plástico que se tira al mar termina acumulado, entre otros, en este lugar, ¿no? Que es la más grande concentración de desecho plástico del planeta, ¿no? Es cierto, y tenemos muchas noticias a diario del tema del plástico enemigo de la ecología. Cuando los industriales nacionales decimos totalmente lo contrario. Yo creo que el peor enemigo de la ecología somos nosotros mismos, somos las personas, que usamos mal algunos productos. Pero nadie puede achacar al plástico un problema de ecología. Yo creo que lo que falta es reglamentar su uso, su reuso, incorporarlo dentro de la economía, formalizar a todo lo que está en el proceso del tema de reciclaje y hacer una proyección sobre cómo trabajar con este tema de reciclaje en el Perú, específicamente sobre las botellas PET. Ya, pero ¿qué significan estas botellas PET exactamente? A ver, en el Perú más o menos se producen unas 4.000 millones de botellas PET al año. Esto podría ser unas 200.000 toneladas anuales, de las cuales 150.000 toneladas llegan a los desperdicios de los residuos sólidos de los botaderos de nuestro país. Esto es un grave problema. Pero son unas cifras muy grandes. Para hacernos una idea, porque por tonelada quizás los oyentes no puedan visualizarlo. Hablemos que podría llenarse más de 3.500 piscinas olímpicas, ¿no? En cuanto a estas botellas de reciclaje, que llegan a botaderos. La pregunta es qué hacer. A ver, tenemos experiencias muy buenas como la de México, algunas iniciativas no tan buenas que tuvieron algunos problemas como Ecuador, Bolivia, Chile. Hoy Ecuador ha corregido su legislación. Ecuador, por ejemplo, incentivaba el reciclaje, el reuso de la botella a nivel de pagar 2 centavos por cada botella que se recuperaba de los desechos sólidos. Sin embargo, no decía cuánto tenía que usar la industria del plástico de este porcentaje en su nueva fabricación. Esto lo que hizo fue que la tasa de recuperación de las botellas plásticas en Ecuador llegara a 110%, es decir, recuperaban más de lo que generaban. Y esto era por un tema de incentivo de importaciones de botellas que salían de Perú. Bolivia, por el contrario, propuso una tasa de reciclado para el uso de reciclado para los industriales de botellas PET del 30%. Sin embargo, no reglamentó toda la parte inicial de reciclaje. Esto hizo que no hubiera mucha demanda, poca oferta de reciclaje, tuvieran que importar de otros países y se generó todo un problema también en la economía. O sea, hay experiencias que han ido viendo que a nosotros ya nos dan muchas luces de qué hacer, ¿no? Aquí lo que nosotros proponemos es regular toda la parte del control, del asesoramiento, de la recolección, que son más de 108.000 familias peruanas que se dedican a eso, y más del 90% son informales. Por ahí deberíamos empezar. Tenemos, si lo permite, señor Salazar, una pequeña interrupción. Hay una información de último minuto del Congreso de la República, desde la Comisión de Ética del Congreso. Ahí está Erika Rado. Adelante, por favor, Erika. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. La Comisión de Ética acaba de aprobar hace instantes iniciar investigación preliminar en contra del parlamentario y presidente de esta comisión, Juan Carlos González. Esto precisamente por el caso de Yesenia Ponce y este presunto regalo que habría recibido uno de los asesores del presidente de esta comisión para dárselo. Ya entonces, Nicolás, que uno de los pedidos que se ha realizado durante esta sesión de la Comisión de Ética es precisamente el del parlamentario Johnny Lescano, quien planteó que el vicepresidente de esta comisión asuma el cargo de presidente
mientras se realizan precisamente las investigaciones sobre pues este presunto regalo que habría recibido Juan Carlos González, mientras que el parlamentario Mauricio Mulder planteó que solamente deje el cargo, cede el cargo, cuando se trate el tema precisamente de la parlamentaria Yesenia Ponce. Entonces, hay que recalcar la información, se ha acordado ya por mayoría aquí en la Comisión de Ética iniciar investigación preliminar en contra de Juan Carlos González, presidente de la mencionada comisión. Adelante contigo, Nicolás, en estudios. Parece broma, ¿no? Parece broma. Estás discutiendo de qué sesiones va y no va, o dónde... O sea, ese presidente de la Comisión de Ética no puede estar investigado por faltas a la ética, ¿no es cierto? Es así como... Dios mío. Así estamos, lamentablemente. Se encuentra en nuestros estudios el señor Jesús Salazar Nishi, él es director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Estamos hablando sobre el tema del reciclaje y cómo, es decir, en Ecuador ahora han establecido que la cuarta parte de todas las nuevas botellas deben ser de contenido reciclado, ¿no es cierto? Es correcto, debe incorporarse un material recuperado. En Bolivia hablan del 30%. Nosotros creemos que en el Perú por lo menos debería tener un 25% reciclado. Y para eso nuestras industrias están en capacidad de hacerlo. Tenemos empresas socias como San Miguel Industria, que es el fabricante más grande de botellas PET, que tiene toda una planta muy bien montada en el Perú, que invirtieron más de 25 millones de dólares para hacerlo, y tienen capacidades de 1.200 toneladas para reciclar. Pero ¿cuál es el problema? No llegan los productos, la recolección. La recolección, pero ¿qué se puede hacer con eso? ¿Qué tendría que haber? Tenemos varias ideas, es más, hemos hecho talleres con el Ministerio del Ambiente, con municipalidades. No, porque además es de alguna manera una alternativa económica para muchísima gente, ¿no es cierto? Podría incorporar a una actividad económica, es decir, que no reciclas y ya tienes un comprador, ¿no? Y a eso me refería con la economía circular al inicio. Si estas 108.000 familias que a la fecha se dedican a la recolección se volvieran formales, ya que más del 90% son informales, se imaginan cómo mejoraría la situación. No solamente para ellos, sino para los fabricantes. A ver, los fabricantes no podemos comprar a los recicladores porque son informales, no entregan facturas, no entregan documentos, no entregan nada. No hay forma de comprarlos. El producto se encarece. Si todos estos informales trabajarían con incentivos, porque en su mayoría son micros y pequeños empresarios, hay que ayudarlos. Si se formaliza... En muchos casos familiares, ese papá, mamá, los hijos que salen a... ¿no? Es correcto. Y hay experiencias muy buenas, como en Comas, en otros distritos de la zona del Cono Norte, donde gracias a un apoyo de las municipalidades se están formalizando. Yo creo que esos pilotos deberían replicarse en todo el Perú. Ahora, ¿cómo se resuelven problemas como el del almacenaje? Porque eso también, ¿no es cierto? Eso podría manejarse a nivel municipal, habilitar espacios, porque... Si es que formalizamos la actividad de recolección. Nosotros, por ejemplo, en la Sociedad de Industria estamos proponiendo a algunas municipalidades que se agrupen y hagan esta tarea, y nosotros le pondríamos la prensa mecánica para bajar el volumen de todo el material reciclado para que ellos puedan llevarlo a las fábricas y empezar a hacer esa economía circular. O sea, hay muchas iniciativas. Lo que falta ahora creo que ya es una decisión política. Decir, esto ya es un tema de Estado. Ya deberíamos dar... Pero esto ¿dónde comienza? El 25% de todas las botellas nuevas que se fabriquen deben tener 25%, es decir, la cuarta parte de material reciclado. Es correcto. Para que esto ocurra en todas las municipalidades se va a establecer puntos de acopio donde va a haber unas prensas y vas a llegar, se va a pesar lo que tú estás trayendo. Para eso tú te vas a registrar previamente en el municipio y un procedimiento muy simple de formalización. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y eso opera todos los días y tienes una economía, o sea que no es que vas a ver a quién le vendes o cómo sacas el mejor precio, ya sabes dónde son los puntos y... ¿no? Cierto, es generar oferta. Ocurre que en la actualidad, a veces por el proceso informal y falta de oferta, producir con reciclado sale mucho más caro que producir con materias primas vírgenes. Eso ocurre en muchas industrias del plástico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cerrar el circuito y empezar por el tema de la recolección, que creo que ahí está el principal problema. Hablemos de tasa de reciclaje en el mundo, para tener una idea. En Japón, que es el más alto, anda sobre el 80% de su recuperación de botellas PET hacia el residuo, botelleros de residuos sólidos. 80%. En la región, el que mejor tasa tiene es México, a través de esta legislación que logró incorporar a toda la cadena, digamos, de suministro del reciclaje. En el Perú no hay una cifra oficial, sin embargo, nosotros en la sociedad manejamos más o menos un 27-28% de esa tasa.
Creemos que deberíamos estar sobre el 45% del reciclado. Eso ayudaría muchísimo para la industria. Ahora, lo que me parece sorprendente es que hay un cálculo de 108.000 familias dedicadas al reciclado, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de 500.000 de personas fácil, ¿no es cierto? Que dependen de esta actividad. Es correcto. Y yo diría que esto tiene un efecto multiplicador, porque nosotros lo observamos todos los días en las calles, ¿no? Todos los días gente recuperando materiales plásticos y de cartones y llevándolos a centros informales, y ahí está el problema. ¿Cuánto cree usted que se encarece desde el recolector hasta que llega a la puerta de la fábrica? No, por supuesto, porque tiene un doble perjuicio. El perjuicio para el que va a comprar, porque lo compra más caro, y el perjuicio para el recolector, el reciclador real, el que latea todos los días por la calle, que recibe pues un sencillo en relación a lo que, ¿no? Cierto, cierto. Cuando se pueden establecer mecanismos directos de conexión entre el reciclador y la industria, ¿no? Y sería un perfecto acuerdo ganar-ganar, ¿no? Todos estaríamos en ese beneficio. Yo le agradezco mucho al señor Jesús Salazar Nishi, él es director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industria. Ojalá que atiendan su pedido, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de 108.000 familias dedicadas a esta actividad. Correcto. Y estamos hablando además de un aporte a mejorar nuestra calidad de vida y cuidar el ambiente, ¿no? Es correcto, sobre todo eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Nos vamos, yo estoy con un dolor acá, es el estrés este dolor que tengo en el cuello me va a pasar. ¿Qué día es? Porque nos cambiaron la fecha del partido. Sí. Me va a durar hasta mediados de noviembre. El 11 no, lo han pasado. Al 11 lo han pasado. Al 11 es la... Acá es el 10. Acá, pero esa es la ida. Ajá. La vuelta es el 15. Hasta el 15 me va a doler el cuello. Ese día me va a pasar cuando clasifiquemos al Mundial. ¿Ah? Ese día de celebración, que voy a traer la camiseta de Alianza Lima para que se la ponga Philip Butters. Se va a resistir, pero en fin. Yo me despido hasta mañana, ya es de tarde. Muy buenas tardes. Ahora va a venir el señor José Rocha, pero antes vamos a escuchar el himno nacional, que es algo que solo se hace aquí en Exitosa. ¿Ah? Porque hay que estar orgullosos de ser peruanos. Muy buenas tardes.